Nos enganchamos con Óscar Vidarte. Él es profesor e investigador en política exterior. ¿Cómo está, señor Vidarte? Bienvenido a Latina Noticias. Yo quería empezar preguntándole cómo usted ve la situación, porque lo que conversábamos con el ex canciller Rodríguez Mackey, él nos hablaba de que este es un tema de seguridad, es un tema de quienes entran, la gran mayoría son alguna parte puede también cometer actos delictivos, pero más allá de eso, más allá de verlo como un tema de seguridad, como un tema humanitario, las imágenes que usted mismo podía ver en pantallas, veíamos a madres, veíamos a niños, veíamos a menores. ¿Cuál es su primera lectura de la situación, señor Vidarte? María Fernanda, buenas tardes. En primer lugar, me preocupa que estamos frente a un problema que probablemente tienda a crecer en los siguientes días. ¿Y por qué? Recordemos que hace un par de meses ya vimos un problema en la frontera, y es que, como todos sabemos, la población migrante irregular, que no solamente es venezolana en Chile, tiene mucho más dificultades para integrarse económicamente a dicho país. En un país como el Perú, con 70% de informalidad, es mucho más fácil integrarse y buscar un modo de vida, desarrollarte. En Chile eso es más difícil, más complejo. Y ya vimos hace unos meses que muchos migrantes venezolanos intentaron, no solamente venezolanos, trataron de salir del país. Ahora, esto se dificulta más cuando tienes al frente a un candidato que seguramente gane la elección en el próximo proceso electoral y que claramente tiene un discurso antimigrante, es decir, él prácticamente ha amenazado a los migrantes irregulares con votarlos del país. Si uno lee el plan de gobierno de Cast, va a encontrar que incluso una de sus propuestas es criminalizar la migración ilegal, es decir, que sea un delito. Así que si yo fuera un migrante irregular en Chile, país que no me brinda las condiciones para desarrollarme y que además está a punto de elegir a un personaje que me amenaza e incluso piensa en meterme en la cárcel, pues eso generaría los incentivos necesarios para que la población migrante tienda a irse de Chile, ¿no? Y obviamente los puntos fronterizos, y uno de los puntos fronterizos más importantes de salida es obviamente al norte de Chile, al sur de nuestro país. Eso es lo primero, María Fernanda. Ahora, lo segundo es, y tú preguntabas, ¿qué tipo de problema es esto, no? ¿Es un tema de seguridad o no? Definitivamente hay un componente de seguridad desde el momento que tenemos que preservar nuestras fronteras, es decir, cuando alguien dice, cuando un presidente como Geri dice hay que cuidar nuestra frontera, eso es una obligación natural de cualquier gobierno, preservar sus fronteras, cuidarlas. Las fronteras no pueden ser una coladera por donde pasa cualquier persona. Pero ese es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo completamente excepcional que está ligado a lo que ha sido un proceso migratorio en los últimos años de más de 7 millones de personas desde Venezuela a diferentes países, y que de alguna manera genera este tipo de complejidades. ¿Acaso es suficiente decir que no vamos a dejarlos pasar y que este es un problema de Chile cuando vemos que al otro lado, en la frontera, en pleno desierto, hay familias, madres, jóvenes, niños, niñas que están pasando y que pueden ver su integridad afectada? Entonces yo creo que este es un tema, hay un componente de seguridad, de protección de frontera, ciertamente, pero es un tema también humanitario que requiere más que las partes implicadas conversen. Esto no es un tema solamente, un problema de Chile para el Perú, y para Chile un problema del Perú que los debe aceptar, porque básicamente esa es la lectura que Cast ha tenido en las últimas semanas. Así que yo creo que este es un tema de ambos, es un tema de la región, es un tema también de Venezuela, es un tema también de Ecuador, es un tema de preguntarles a los migrantes qué quieren hacer, a dónde quieren ir, es un tema, es mucho más complejo que simplemente decir yo no los acepto, es un problema de Chile, ¿ok? Y Chile diciendo, yo no me hago cargo porque ellos sí quieren ir del país. Yo creo que, y todo enmarcarlo dentro de un problema de seguridad, nuevamente, estigmatizando a una población, porque lo que uno lee en redes, María Fernanda, a mí me da pavor, ¿no? Lo que uno lee en redes De es todas maneras, lamentable sobre la sí. población venezolana, ¿no? Y algunos nos olvidamos que hay 3.7 millones de peruanos en el exterior que han vivido situaciones muy parecidas. El peruano en Argentina durante mucho tiempo era catalogado por narcotraficante. Los peruanos que llegaron a Chile en sus inicios eran catalogados como delincuentes. Es decir, esto es una realidad propia de estos tipos de procesos migratorios masivos y no han vivido nuestros connacionales en otros países. Así que Sí. yo creo que Ujú. estoy Y preocupado es por lo el, que puede suceder. y es el discurso
perfecto para un candidato como Kast, y es un discurso que los no solamente candidatos del sector de la derecha lo están llevando, sino lo veíamos también con Castillo en su momento de las elecciones del 2021, que una de sus banderas de campaña era: el primer día que yo llego, los primeros días, los venezolanos se van del Perú. También que lo tenía Keiko Fujimori, usted bien lo menciona, Kast, que lo hemos podido ver, y de qué manera esto ha desencadenado en la problemática que se está viendo ahora. Entonces, Kast aún no gana las elecciones, probablemente sí las gane, como ya lo venimos comentando en este programa, pero ¿cómo cree usted que a partir de ahora se van a llevar las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile? ¿Esto se ha formado como una barrera, o qué se nos viene para el próximo año cuando finalmente Kast llegue a la presidencia? A ver, vamos a especular un poquito, porque yo creo que, y tú lo sabes muy bien, una cosa es lo que dices en campaña y otra cosa es lo que haces cuando llegas a la presidencia. Una cosa es con cajón, otra es con guitarra. Así que en este contexto es una cosa lo que dice Kast para un electorado, tratando de fortalecer su posición en un electorado que claramente tiene una mirada antimigrante en Chile, ¿no? Ahora, algo que parece claro es que este tipo de problemas requieren mucha cooperación. Sí. Requieren mucha cooperación, por un lado, entre los países, pero dos, también requieren poner como una prioridad el aspecto humanitario. Lo más importante acá es el tema humanitario. Son familias, personas que emigraron prácticamente obligadas de Venezuela por un futuro mejor y que pueden verse afectadas no solamente por el clima, por la situación fronteriza, también por mafias que van a buscar atravesar la frontera o hacerlos cruzar por las fronteras, afectando su propia integridad. Así que yo creo que hay que velar por el tema humanitario, y eso requiere nuevamente mucho diálogo y cooperación entre Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, etcétera. Yo tengo algunas suspicacias o desconfianza de que Kast sea un presidente que tienda a la cooperación y el diálogo, ¿no? Por el perfil que él tiene, ¿ok? Estoy especulando, dicho ese paso, sí. Espero me sorprenda con lo contrario, pero por el perfil que tiene, por el discurso que ha asumido tan duro, ¿ok? De tratar de expulsar a los migrantes sin importarle cualquier otra cosa más, yo creo que tengo muchas dudas de que Kast sea alguien con el cual se pueda discutir, dialogar, conversar, llegar a consensos, y peor aún, poner como una prioridad el tema humanitario, ¿no? La condición de la integridad de estas personas, sus derechos. Yo creo que no veo Kast muy que tienda a priorizar esto que vengo diciendo, ¿no? Y también va a depender de quién sale elegido en el Perú, dicho sea de paso. Sí. Y sobre lo que usted mencionaba de cooperación, el canciller Hugo de Sela, lo veíamos hace unos minutos, de seguro también usted lo ha escuchado, lo que declaró hoy día desde exteriores de Palacio de Gobierno, hablaba que ya estaba en coordinaciones, ya había llamado a representantes del ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Ese ha sido un poco el primer paso que ha dado. ¿Qué opina usted de eso por un lado, pero por otro lado de la declaratoria de emergencia en la frontera sur por ahora? Porque el presidente Geri ha dicho que esto solo es el comienzo, que no es la única frontera que va a declarar en emergencia. Mira, a mí me parece adecuado, correcto, que la Cancillería pues active todas sus redes, ¿no? Tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral, y active un poco el tema, porque entiende, lo cual parece evidente, que este es un tema que no pasa solamente por la solución del Perú, y además es un tema tan pero tan complejo y puede ser mucho más difícil que nuestra imagen puede verse afectada si el Perú no hace algo al respecto, y esto se convierte en una crisis humanitaria en la frontera. Pues para el Perú eso va a ser muy difícil en cuanto a imagen internacional, dicho sea de paso. Yo creo que Cancillería está haciendo lo que debe hacer. El problema es cuando vemos los discursos de nuestros líderes, ¿no? Y cuando vemos los discursos de nuestros líderes, o esa parte del discurso que predomina, y es: no vamos a dejar a nadie entrar, no vamos a dejar entrar migrantes irregulares, vamos a cerrarnos, proteger nuestras fronteras. Es decir, ¿qué cosa es lo que prioriza el gobierno para hacer frente a este tema, que es un tema principalmente humanitario? ¿Realmente está priorizando lo que más importa, ¿ok? ¿O está viéndose de alguna manera alineado con una narrativa estigmatizante que ve a los venezolanos como posibles todos criminales, ¿no? Y esa es mi preocupación principalmente, esa es mi mayor preocupación, de que estemos caminando hacia eso, ¿no?
Sí, señor Vidarte, muchas gracias por sus alcances, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Le agradezco mucho por haber estado en Latino Noticias y hasta otra oportunidad. María Fernanda, un placer estar con ustedes y cuando lo crean conveniente. Muchas gracias, señor Vidarte.